Aquella tarde, cuando mi madre dejó un sobre blanco sobre la mesa de mi propia infancia y dijo frente a todos, Emily nunca logró ser alguien en la vida, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No discutí, no respondí. Solo miré el sobre y esperé. Porque lo que iba a pasar en los próximos minutos cambiaría la forma en que todos en esa casa me veían para siempre. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra dignidad. Quiero saber quién está viendo esta historia hasta el final. Y si alguna vez alguien te subestimó, este video es para ti. Cuando crucé la puerta del patio trasero de la casa de mis padres en Scottsdale, lo primero que sentí fue ese olor familiar a carne, asándose y limón recién exprimido. Mi padre siempre decía que ninguna reunión familiar estaba completa sin su parrilla funcionando desde temprano. Había globos plateados colgados en la cerca y una pancarta grande que decía, «Felicidades por tu retiro, papá». Todo parecía perfectamente normal, demasiado normal. Había alrededor de 40 personas en el patio, tíos, primos, vecinos, algunos amigos de la iglesia de mis padres, gente que no veía desde hacía años. Durante un segundo me quedé quieta junto a la puerta, observando. Eso es algo que aprendí a hacer con el tiempo. Cuando trabajas en seguridad corporativa, lo primero que haces al entrar a cualquier lugar es leer la habitación, las caras, las posturas, las pequeñas tensiones invisibles. Y algo estaba raro. Mi tía Laura fue la primera en verme. Emily. Dios mío, cuánto tiempo, dijo acercándose con los brazos abiertos. Me abrazó fuerte, pero cuando se separó, me miró con una expresión que no pude identificar de inmediato. Era una mezcla de cariño y lástima. ¿Cómo has estado, cariño?, preguntó. Bien, respondí con una sonrisa tranquila. Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Todavía estás buscando qué hacer? La pregunta cayó entre nosotras como una cucharita cayendo en una taza. No era una pregunta normal. No respondí de inmediato, solo dije, trabajo mucho últimamente. Ah, dijo ella con una sonrisa suave. Bueno, ya encontrarás algo estable, no te preocupes. Algo dentro de mí se tensó apenas, pero lo dejé pasar, porque las reuniones familiares siempre habían sido así, pequeños comentarios, pequeñas insinuaciones. Nada lo suficientemente directo como para discutir, pero lo suficiente para quedarse flotando en el aire. Caminé hacia la mesa de bebidas. Mi madre estaba allí organizando vasos de plástico. Cuando me vio, su sonrisa apareció demasiado rápido. Emily, dijo, como si estuviera sorprendida de que hubiera llegado. Me dio un abrazo rápido, apenas 2 segundos. Pensé que quizás ibas a cancelar. Te dije que vendría, respondí. Ella asintió. Claro. Su tono era extraño. Entonces, sin decir nada más, tomó un sobre blanco delgado y lo dejó sobre la mesa de la cocina que estaba detrás de ella. Lo colocó con mucho cuidado, como si pesara más de lo que parecía. Luego hablamos de esto, dijo. Solo eso. Luego se giró para saludar a alguien más. Me quedé mirando el sobre. Era completamente normal. Papel blanco, sin nombre escrito afuera. Pero algo en la manera en que lo colocó hizo que se sintiera como si fuera una pieza central de algo que todavía no entendía. Decidí no tocarlo todavía. En cambio, salí otra vez al patio. Mi primo Jake estaba junto a la parrilla con mi padre. Jake me saludó levantando una cerveza. ¿Cuánto tiempo? Nos abrazamos rápido. Te ves bien, dijo. Gracias. Él dudó un momento antes de hablar otra vez. Tu mamá me contó que has estado pasando por un momento complicado. Sentí cómo mis hombros se tensaban ligeramente. ¿Complicado? Sí, ya sabes, lo del trabajo y todo eso. Lo dijo con ese tono cuidadoso que la gente usa cuando cree que está hablando con alguien frágil. Mi padre intervino desde la parrilla. Emily siempre fue independiente, dijo. No era un cumplido.
Era esa palabra que usaban desde que me fui de casa a los 19. Independiente. En su boca siempre sonaba como irresponsable. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo. Estoy bien, dije. Mi padre no me miró directamente. Solo giró una hamburguesa en la parrilla. Bueno, a veces la vida tarda en acomodarse. Otra frase que parecía amable en la superficie, pero que llevaba algo debajo. Me alejé antes de responder. Mientras caminaba por el patio, noté algo más. La gente me miraba, pero no de la forma que esperaba. Había susurros, pequeñas conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Mi prima Natalie se acercó con una sonrisa nerviosa. «Hey, Emily». «Hola». Ella jugueteaba con su pulsera. «Escucha, si alguna vez necesitas ayuda con tu currículum, mi empresa siempre está contratando». La miré un segundo. «No estoy buscando trabajo». «Oh». Su cara cambió ligeramente. «Bueno, tu mamá dijo que estabas probando cosas». Eso fue lo primero que encendió una alarma real en mi cabeza, porque no era una sola persona, era la tercera. Y todas repetían la misma historia. Me acerqué a la mesa de bebidas otra vez. Desde allí podía ver a mi madre hablando con dos vecinas. Se reían. Una de ellas me miró y sonrió con esa expresión amable que la gente usa cuando cree que alguien está pasando por una mala racha. En ese momento mi teléfono vibró. Lo saqué discretamente. Era un mensaje de Daniel. Daniel era el coordinador de seguridad de mi empresa. Daniel. Confirmación de ubicación recibida. Equipo en espera. Tiempo estimado de llegada, 35 minutos. Miré el mensaje unos segundos. Había olvidado que hoy era el día en que cerrábamos oficialmente el contrato con uno de nuestros clientes más grandes. Cuando ciertos acuerdos entran en fase final, la empresa activa protocolos de protección ejecutiva. No era algo dramático, solo precaución corporativa. Respondí rápido. Yo. Evento familiar. Mantengan perfil bajo. Guardé el teléfono. Cuando levanté la vista, alguien estaba observándome. La señora Helen Brooks. Vivía 2 casas más abajo de mis padres desde que yo tenía 15 años. Viuda. Cabello completamente blanco. Siempre tenía una manera tranquila de mirar a la gente. Se acercó despacio. «Emily», dijo con una sonrisa cálida. Su abrazo fue distinto al de todos los demás. No había lástima, solo cariño. «Te ves fuerte», dijo en voz baja. No bien, fuerte, era una palabra interesante. «Gracias, señora Brooks». Ella miró alrededor del patio. Luego bajó un poco la voz. Las historias que se cuentan en las familias a veces dicen más sobre quién las cuenta que sobre la persona de la que hablan. La miré. ¿A qué se refiere? Ella sonrió ligeramente. Solo digo que nunca creí del todo lo que tu madre me contó sobre tu vida. Eso hizo que algo dentro de mí se moviera, porque hasta ese momento todavía estaba intentando convencerme de que todo era coincidencia. Pero ya no lo parecía. Desde la cocina pude ver el sobre blanco todavía sobre la mesa. Mi madre pasó junto a él y lo movió apenas unos centímetros, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, como si ese sobre fuera el verdadero motivo por el que yo estaba en esa casa. En ese momento, escuché a 2 de mis tías conversando detrás de mí. No sabían que yo estaba lo suficientemente cerca. «Pobrecita Emily», dijo una. «Sí, su mamá dice que todavía está intentando encontrar su camino». La otra suspiró. «Bueno, al menos tiene padres que la ayudan». Me quedé completamente quieta. «La ayudan». Esa frase rebotó en mi cabeza, porque mis padres no me habían ayudado económicamente desde que tenía 19 años. Ni $1, ni una llamada preguntando si necesitaba algo. Nada. Pero según lo que estaba escuchando, esa era la historia que todos creían. Miré otra vez hacia la cocina. El sobre blanco seguía allí, esperándome. Y por alguna razón, tenía la sensación de que dentro de ese sobre
estaba la verdadera razón por la que mis padres habían construido esa historia sobre mí. Y justo en ese momento, mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Daniel. Equipo en camino. Llegada en 12 minutos. Levanté la vista hacia la casa, luego hacia el sobre. Y por primera vez esa tarde, tuve la clara sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder en esa reunión familiar. Algo que ninguno de ellos estaba preparado para ver. Pero todavía no abrí el sobre. El patio seguía lleno de voces, risas y el sonido metálico de la parrilla. Pero algo dentro de mí ya no estaba participando en la fiesta. Era como si estuviera mirando todo desde unos pasos atrás, observando detalles que antes habría ignorado. Porque cuando empiezas a escuchar la misma historia, repetida por diferentes personas, deja de parecer casualidad. Se vuelve un patrón. Tomé una limonada de la mesa de bebidas y me senté en una de las sillas cerca del jardín. Desde allí podía ver a casi todos los invitados. Mi madre caminaba de grupo en grupo, sonriendo, tocando brazos, contando anécdotas. Siempre fue buena en eso. Manejar una habitación, controlar la narrativa. Entonces, escuché mi nombre otra vez. Emily siempre fue creativa, decía mi madre a un grupo de 3 mujeres. Pero nunca encontró algo estable. Sentí esa frase caer en mi pecho como una piedra pequeña. No era un insulto directo, pero tampoco era verdad. Probó algunos trabajos. Continuó mi madre con una sonrisa amable. Pero ya saben cómo son los jóvenes ahora. Buscan su pasión. Las mujeres asintieron con expresiones comprensivas. Una de ellas dijo: «Bueno, al menos tiene padres que la apoyan». Mi madre inclinó la cabeza con humildad. Siempre ayudamos cuando podemos. No sé por qué esa parte fue la que más me golpeó. Tal vez porque era la más fácil de verificar. Y la más falsa. Miré mi vaso. El hielo se estaba derritiendo lentamente. Durante un momento, pensé en levantarme y corregirla ahí mismo. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la tranquilidad con la que lo dijo. Como si hubiera repetido esa historia tantas veces que ya no la sentía como una mentira. Entonces alguien se sentó a mi lado. Era mi primo Aaron. «Hey», dijo. «Hola». Él me miró con cuidado. «¿Todo bien?» «Claro». Se inclinó hacia atrás en la silla. «Mi mamá me dijo que estabas pasando por una etapa rara». No respondí. Aaron continuó. «Pero oye, no te preocupes. Nadie tiene todo resuelto a los 30. 34. Pensé en corregirlo, pero tampoco lo hice. Porque ahora empezaba a entender algo más profundo. Esto no era un comentario aislado. Era una historia completa. Una narrativa que llevaba años circulando en la familia. Emily, la hija que nunca encontró su camino. Emily, la que todavía está intentando. Emily, la que necesita ayuda. Sentí un pequeño peso en el pecho. No era rabia, era algo más extraño. Como descubrir que una versión falsa de tu vida había estado viviendo en otras cabezas durante años. Sin que lo supieras, Aaron me dio una palmada en el hombro. Todo llega en su momento. Asentí. Luego me levanté. Necesitaba caminar un poco. Pasé por la cocina nuevamente. El sobre seguía en la mesa, exactamente donde mi madre lo había dejado. Esta vez estuve a punto de abrirlo, pero en ese momento escuché la puerta trasera abrirse. «Emily», era mi tía Patricia, tenía una copa de vino en la mano. «Ven aquí un momento», me acerqué. Ella me abrazó con un poco más de fuerza de lo necesario. «Tu mamá me contó que has tenido algunos años difíciles». Ahí estaba otra vez, la misma línea. «Estoy bien», dije con calma. Patricia suspiró. «Claro que sí, cariño. Solo recuerda que la familia siempre está aquí». Esa frase me hizo sonreír un poco. No por alegría, por ironía, porque la familia estaba aquí. Pero la versión de mí que ellos conocían no existía. De hecho, continuó Patricia bajando la voz,
Tu padre mencionó que ustedes todavía los ayudan un poco económicamente. Ahí fue cuando algo dentro de mí se detuvo completamente. ¿Qué? Patricia se inclinó más cerca. Bueno, ya sabes, cuando alguien está empezando, es normal. La miré durante unos segundos. No dije nada, porque lo que acababa de escuchar no era solo una exageración. Era una historia construida. Una historia repetida lo suficiente para convertirse en verdad social. Mis padres no solo habían insinuado que mi vida era inestable. Habían dicho que todavía me sostenían, que yo dependía de ellos. En ese momento entendí algo que antes no veía. La narrativa no era accidental, era estratégica. Si todos creían que yo era la hija perdida, entonces cualquier favor que me pidieran parecería razonable. Cualquier expectativa sería lógica. Cualquier solicitud, invisible. Sentí una presencia a mi lado. La señora Brooks había estado escuchando. Emily, dijo suavemente. La miré. Ella no parecía sorprendida, solo tranquila. Las historias familiares pueden convertirse en mitos si nadie las cuestiona. No respondí, porque dentro de mi cabeza otra pieza empezaba a moverse. El sobre. Volví a mirar hacia la cocina. Seguía allí, esperándome. La señora Brooks siguió mi mirada. ¿Algo importante? No lo sé todavía. Ella asintió. Entonces, probablemente lo será. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego dijo algo que no esperaba. Tu madre vino a verme hace 3 semanas. Giré la cabeza. ¿Por qué? Me preguntó si sabía cómo contactarte. Eso me sorprendió. ¿No tenía mi número? Sí lo tenía. La señora Brooks tomó un sorbo de su té. Pero quería saber si yo sabía algo sobre tu trabajo. Sentí una pequeña corriente fría recorrerme la espalda. ¿Y qué le dijo? La mujer sonrió suavemente. La verdad. ¿Cuál? Que nunca creí que fueras una fracasada. Eso me hizo soltar una pequeña risa. Era la primera vez en toda la tarde que alguien decía esa palabra directamente. Fracasada. La señora Brooks continuó. Tu madre no pareció muy contenta con mi respuesta. Miré nuevamente hacia la cocina. El sobre seguía allí, pero ahora tenía otro peso. Porque ya no parecía solo un documento, parecía el centro de algo que llevaba años preparándose. En ese momento mi teléfono vibró otra vez. Lo saqué discretamente. Daniel. Equipo a 3 minutos. Respiré lentamente. La señora Brooks notó el cambio en mi expresión. ¿Algo sucede? Guardé el teléfono. Puede que sí. ¿Bueno o malo? Miré hacia el patio, hacia mi madre, hacia los grupos de personas que creían conocer mi historia. No estoy segura todavía. La mujer me observó con atención. Luego dijo algo muy tranquilo. A veces la verdad no necesita defenderse. Entonces, ¿qué necesita? Tiempo. En ese momento escuché la voz de mi padre desde la parrilla. Emily. Me giré. Él me estaba mirando. Ven un momento. Caminé hacia él. El olor de la carne asándose era más fuerte ahora. La tarde empezaba a bajar. Tu madre dijo que viste el sobre, dijo. No lo he abierto. Él asintió. Bueno, es algo de lo que deberíamos hablar. Noté algo extraño. Mi padre no parecía incómodo. Parecía seguro. Como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Como si ya conociera el papel que yo debía jugar en esta historia. Luego, dije. Después de la fiesta. Él dudó un segundo, luego asintió. Claro. Pero cuando me giré para irme, escuché a uno de los vecinos preguntarle. ¿Tu hija vive cerca? Mi padre respondió con una risa corta. No, todavía está tratando de acomodarse. Caminé de regreso hacia la casa, directo hacia la cocina. Esta vez tomé el sobre blanco en mis manos. Era más pesado de lo que esperaba. Y por alguna razón, tenía la sensación de que al abrirlo, finalmente entendería por qué mis padres habían pasado años construyendo una historia donde yo era nadie. Pero justo cuando mis dedos empezaban a deslizarse bajo el borde del sobre,
A lo lejos, en la calle, se escuchó el sonido de varios motores acercándose. Abrí el sobre justo cuando el sonido de los motores empezó a acercarse desde la calle. Al principio no le presté demasiada atención. En un barrio tranquilo como el de mis padres, los autos pasando no eran algo extraño. Pero esos motores no sonaban como un solo coche. Sonaban sincronizados. 3, tal vez 4. Cerré la puerta de la cocina suavemente detrás de mí para aislar un poco el ruido del patio. Las risas y la música quedaron amortiguadas al otro lado del vidrio. Por un momento, el mundo se redujo a dos cosas: el sobre en mis manos y el sonido de vehículos deteniéndose frente a la casa. Deslicé el dedo bajo el borde y lo abrí. Dentro había varios papeles. El primero era una carta escrita a computadora. Reconocí inmediatamente la forma de escribir de mi madre, directa, organizada, con frases cuidadosamente construidas para sonar razonables. Empecé a leer. Emily, tu padre y yo hemos estado hablando sobre algunas decisiones importantes respecto a la casa. Fruncí ligeramente el ceño. Pasé a la siguiente línea. Sabes que el mercado inmobiliario ha cambiado mucho y creemos que refinanciar la propiedad sería una buena forma de asegurar nuestra estabilidad durante la jubilación. Eso tenía sentido. Hasta ahí. Pero cuando llegué al segundo párrafo, algo cambió. Como todavía no tienes demasiadas responsabilidades financieras, pensamos que podrías ayudarnos firmando como respaldo en el nuevo préstamo. Me quedé completamente quieta. Leí la frase otra vez. Y otra. Como todavía no tienes demasiadas responsabilidades financieras. Sentí una presión pequeña detrás de los ojos. No era tristeza. Era ese momento extraño en el que finalmente entiendes un patrón que estuvo frente a ti todo el tiempo. Pasé al siguiente documento. Era un formulario bancario. Monto del préstamo: $750,000. Respiré lentamente. Eso no era solo refinanciar. Era prácticamente duplicar la deuda de la casa. Había una nota escrita a mano en el margen. La letra de mi padre. Solo sería una formalidad. El banco necesita un segundo firmante. Formalidad. Pero el banco solo pide un segundo firmante cuando el primer solicitante no califica completamente por sí solo. Eso significaba que, legalmente, yo asumiría la mitad del riesgo. Dejé los papeles sobre la mesa. Y en ese momento, todo encajó. La historia, los comentarios, las miradas de lástima. Si toda la familia creía que yo era la hija que todavía dependía de sus padres, entonces pedir ayuda financiera frente a todos parecería completamente normal, incluso lógico. Nadie cuestionaría nada. Nadie pensaría que era extraño que yo aceptara. Porque, según la historia que ellos habían contado durante años, yo no tenía nada propio que proteger. Escuché un pequeño golpe en la puerta trasera. La señora Brooks asomó la cabeza. Emily. Levanté la mirada. ¿Sí? Ella inclinó la cabeza hacia la calle. Creo que alguien te busca. Caminé hacia la ventana de la cocina y los vi. 3 SUVs negras estacionadas frente a la casa. Puertas abriéndose, hombres saliendo, trajes oscuros, auriculares discretos. Mi equipo. Daniel salió del primer vehículo. Alzó la mirada hacia la casa. Nuestros ojos se encontraron a través de la ventana. Él levantó ligeramente una mano en señal de saludo profesional. En el patio trasero, el sonido de conversación empezó a disminuir. Las personas habían notado los vehículos. Escuché a alguien decir: ¿Qué está pasando? Otro murmuró: ¿Son policías? Guardé los documentos nuevamente dentro del sobre, y por primera vez desde que había llegado a la fiesta, sentí una calma muy particular. No era satisfacción, ni venganza, era simplemente claridad. La señora Brooks seguía junto a la puerta, mirándome. ¿Todo bien? Le mostré brevemente los papeles. Ella leyó solo un par de líneas.
Luego exhaló despacio. Ya veo. Sí. La mujer cerró los ojos un segundo. Entonces la historia que contaron tenía un propósito. Asentí. Parece que sí. En ese momento escuchamos voces desde el patio delantero. Confusión. Pasos. La puerta principal abriéndose. Daniel habló con alguien en la entrada. Su tono era calmado, profesional. Buenas tardes. Estamos buscando a la señorita Emily Carter. Silencio. Luego la voz de mi padre. ¿Perdón? Daniel repitió. Emily Carter. Sentí la mirada de la señora Brooks sobre mí. Ese sería tu nombre completo, dijo suavemente. Sí. Entonces supongo que la fiesta está a punto de cambiar. Respiré profundo. No había planeado que todo ocurriera así. De hecho, había pedido que mantuvieran un perfil bajo. Pero a veces los protocolos corporativos no esperan al momento social perfecto. Y tampoco la verdad. Caminé hacia la puerta delantera. Cuando la abrí, la escena era casi surrealista. La mitad de los invitados se había movido hacia el frente de la casa. Mi madre estaba junto a la entrada, claramente confundida. Mi padre tenía la parrilla todavía encendida detrás de él, pero estaba mirando a Daniel como si no entendiera qué estaba pasando. Daniel me vio inmediatamente. Señora Carter. Su voz fue firme y profesional. Disculpe la interrupción. Necesitamos confirmar su disponibilidad para la reunión de esta noche con el equipo de Phoenix. Hubo un silencio pesado en el grupo. Mi madre frunció el ceño. ¿Emily? Daniel continuó hablando conmigo, como si nadie más estuviera allí. El contrato fue firmado hace 20 minutos. El cliente solicitó activar protocolo completo durante las próximas 48 horas. Asentí ligeramente. Entendido. Detrás de mí, escuché a mi primo Jake susurrar. ¿Contrato? Otro primo dijo. ¿Protocolo? Daniel sacó una pequeña carpeta electrónica. También necesitamos confirmar el traslado al aeropuerto mañana a las 7. Mi madre dio un paso adelante. Disculpe, creo que hay un error. Daniel giró la cabeza con cortesía. No lo creo, señora. Luego me miró otra vez. Emily, ¿prefiere que el equipo espere aquí o en el hotel? La forma en que dijo mi nombre cambió completamente el aire del lugar. No era la forma en que mi familia lo decía. No era con lástima, ni con condescendencia. Era con respeto profesional. Mi padre habló por primera vez. Emily, ¿qué es todo esto? Miré alrededor, las caras. Las miradas confundidas. La historia que todos creían. Empezaba a romperse, pero aún no había terminado, porque el sobre blanco todavía estaba en mi mano. Y dentro de ese sobre estaba la razón por la que mis padres habían pasado años diciendo que yo era nadie. La señora Brooks apareció detrás de mí. Miró a Daniel, luego a mí. Y sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. El patio entero estaba en silencio ahora. Y por primera vez esa tarde, todos estaban mirándome. El silencio que cayó frente a la casa fue tan repentino que incluso se podía escuchar el chisporroteo de la parrilla todavía encendida en el patio trasero. Nadie hablaba. Las 3 SUVs negras seguían estacionadas junto a la acera, y los otros miembros del equipo permanecían cerca de los vehículos, observando el entorno con la discreción profesional que habíamos practicado cientos de veces. Pero para mi familia, aquello no era discreto en absoluto. Era desconcertante. Mi madre fue la primera en intentar recuperar el control. Emily, ¿qué está pasando?, preguntó con una sonrisa tensa, como si tratara de convertir la escena en un malentendido social. Daniel permaneció completamente tranquilo a mi lado. Solo estamos confirmando el horario de seguridad para la señora Carter. Mi padre frunció el ceño. ¿Seguridad? Daniel respondió con la misma calma. Sí, señor. Las miradas comenzaron a moverse entre nosotros, entre Daniel, los vehículos y yo. Sentí el sobre todavía en mi mano, el mismo sobre que, unos minutos antes,
Parecía ser la pieza central de la tarde. Ahora pesaba de una forma diferente. Mi primo Jake habló desde el fondo del grupo. Emily, ¿trabajas con seguridad? Algunas personas se rieron nerviosamente, como si fuera una broma, pero nadie respondió. Respiré despacio antes de hablar. Dirijo una empresa de ciberseguridad corporativa. No dije nada más, pero la frase flotó en el aire como algo extraño que nadie esperaba escuchar. Mi tía Laura parpadeó varias veces. ¿Una empresa? Mi madre soltó una pequeña risa incómoda. Emily siempre fue muy creativa. Esa palabra otra vez, creativa. Pero Daniel no parecía entender el subtexto familiar. Carter Strategic Security, explicó él con naturalidad. La empresa de la señorita Carter. Varias cabezas se giraron. El nombre claramente no les decía nada. Pero la seguridad con la que lo dijo cambió algo en el ambiente. Mi padre cruzó los brazos. Emily, dijo lentamente. Nadie sabía que estabas haciendo algo así. Lo miré. No preguntaron. Un silencio corto. Mi madre intervino rápido. Bueno, cariño, todos pensamos que todavía estabas probando diferentes caminos. Escuché un pequeño suspiro detrás de mí. La señora Brooks. Daniel revisó su reloj. Emily, el cliente también solicitó confirmación sobre el viaje a Nueva York el jueves. Ahora varias personas se movieron incómodas. Nueva York, cliente, viaje. Palabras que no encajaban con la historia que ellos habían escuchado durante años. Mi primo Aaron habló en voz baja. ¿Qué tipo de empresa es exactamente? Miré al grupo. No estaba enojada, tampoco emocionada. Era algo más simple. Claridad. Protegemos infraestructura digital para compañías grandes, bancos, firmas tecnológicas, hospitales. Jake levantó las cejas. ¿Eso paga bien? Daniel respondió antes que yo. Cerramos un contrato de 16 millones esta tarde. El patio quedó completamente inmóvil. Nadie se rió esta vez. Mi madre me miró como si estuviera intentando recalcular algo en su cabeza. Emily, ¿desde cuándo? 12 años. Las palabras salieron tranquilas, pero se sintieron pesadas. 12 años. 12 años mientras la historia familiar seguía diciendo otra cosa. Mi tía Patricia fue la primera en hablar. Pero, tu madre nos dijo... Se detuvo, porque ahora ya no estaba segura de cómo terminar esa frase. Miré a mi madre. Ella evitó mis ojos. Entonces mi padre habló de nuevo. Esta vez su voz tenía un tono más firme. Bueno, eso está muy bien, Emily. Nos alegra escuchar que finalmente encontraste algo estable. Finalmente. La palabra se quedó suspendida entre nosotros. Sentí el sobre en mi mano otra vez. Era el momento. Lo levanté ligeramente. ¿Esto también es parte de encontrar algo estable? Mi madre miró el sobre. Su rostro cambió. Emily, eso era algo para hablar en privado. Varias personas ahora observaban con más atención. Mi primo Aaron preguntó, ¿qué es? Abrí el sobre nuevamente. Saqué los documentos. Los papeles se movieron suavemente con el aire de la tarde. Es una solicitud para que firme como respaldo en un préstamo de $750,000. Un murmullo recorrió el grupo. 750,000. Mi padre levantó la mano rápidamente. Es solo refinanciar la casa. Levanté el documento. El banco pide un segundo firmante. Nadie habló durante varios segundos. La señora Brooks dio un pequeño paso hacia adelante. Eso significa que si algo sale mal, Emily sería responsable también. Mi padre miró a la señora Brooks con irritación. Eso no es asunto suyo. Ella respondió con calma. Es asunto de quien está firmando. Varias miradas volvieron hacia mí. Mi tía Laura preguntó en voz baja. Pero pensé que Emily estaba teniendo problemas financieros. Esa frase cayó en el centro del grupo como una piedra en el agua. Pequeñas ondas. Miradas cruzándose. Silencios incómodos. Jake miró a mi madre. Eso fue lo que dijiste.
Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en toda la tarde, no tenía una frase preparada. No tenía una historia lista. Daniel permanecía completamente quieto a mi lado, profesional, neutral, pero su presencia hacía imposible ignorar la realidad que acababa de aparecer en el patio. Mi primo Aaron habló lentamente. Entonces, ¿Emily no depende de ustedes? Mi padre no respondió. Mi madre miró el suelo. Y en ese momento todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. La historia que habían escuchado durante años no era verdad. La señora Brooks fue la única que sonrió ligeramente. No con satisfacción, con reconocimiento. Me miró como si estuviera viendo algo que siempre había sabido. Daniel rompió el silencio con su voz tranquila. Emily, el equipo puede esperar afuera si prefiere continuar con su evento familiar. Miré el patio. Las caras. Las expresiones confundidas. Mi madre, mi padre. Y la narrativa que acababa de colapsar en medio de su propia fiesta. Respiré lentamente. No, dije. Está bien. Luego doblé los papeles del préstamo con cuidado y los volví a meter en el sobre. Creo que esta conversación ya está bastante clara. Pero todavía no había terminado, porque había algo más que decir, algo que nadie en esa familia había escuchado nunca. Y cuando finalmente hablé otra vez, el patio entero volvió a quedarse completamente en silencio. Si alguna vez alguien contó una historia falsa sobre tu vida, escribe en los comentarios la palabra verdad. A veces la verdad tarda en llegar, pero cuando llega, cambia todo. El patio seguía en silencio. No era el tipo de silencio incómodo que aparece en una discusión familiar. Era algo más pesado, más extraño. Como si toda la escena hubiera cambiado de forma y nadie supiera todavía cómo moverse dentro de ella. El sonido de la parrilla seguía chisporroteando detrás de mi padre, pero nadie parecía recordarlo. Todas las miradas estaban sobre mí. Y por primera vez en toda mi vida, no porque alguien estuviera esperando que fallara, sino porque estaban tratando de entender quién era realmente. Sostuve el sobre entre mis manos un momento más antes de hablar. No voy a firmar esto. Mi voz salió tranquila. No fue un anuncio dramático. No levanté el tono, solo una frase clara. Mi madre reaccionó primero. Emily, cariño, esto no tiene que discutirse así delante de todos. Miré el grupo. Así como mi vida se discutió delante de todos durante años, nadie respondió. Mi madre inhaló lentamente. Eso no es justo. ¿Qué parte no es justa?, pregunté con calma. ¿La parte donde dijiste que todavía me ayudas económicamente? Un murmullo bajo recorrió el patio. Mi tía Patricia bajó la mirada. Mi primo Aaron cruzó los brazos. Mi padre finalmente habló. Emily, nadie te está atacando. Lo miré. No dije que lo estuvieran. Levanté ligeramente el sobre, pero alguien decidió contar una historia. Mi madre dio un paso hacia mí. Solo tratábamos de explicarle a la familia que estabas encontrando tu camino. La frase sonó más débil ahora, porque la evidencia estaba a nuestro alrededor. 3 SUVs negras. Un equipo de seguridad profesional. Un contrato que Daniel había mencionado frente a todos. La historia que ellos habían contado ya no podía sostenerse. Jake habló desde el fondo. Entonces, Emily, ¿tienes una empresa grande? No me gustaba hablar de dinero frente a la familia. Nunca lo había hecho, pero tampoco quería mentir. Tenemos 52 empleados. Varias cejas se levantaron. Trabajamos con clientes corporativos grandes. Aaron soltó un pequeño silbido. 52. Mi madre me miraba como si estuviera intentando reconocer a una persona completamente distinta. ¿Por qué nunca nos dijiste? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Pensé en eso un segundo. Luego respondí con la verdad más simple.
Porque cada vez que intentaba explicar lo que hacía, ustedes ya tenían una historia preparada. Mi padre apretó la mandíbula. Eso no es cierto. La señora Brooks habló suavemente desde mi lado. Creo que todos aquí escuchamos la historia esta tarde. Nadie discutió con ella, porque todos la habían escuchado. Las frases, los comentarios, las miradas de lástima. Mi madre miró alrededor del patio, claramente sintiendo cómo el control de la situación se le escapaba. Emily, esto no era necesario. ¿Qué parte? Todo esto. Hizo un gesto hacia los vehículos, el equipo, los invitados. Respiré lentamente. Esto no fue planeado para hoy. Daniel intervino con su tono profesional. El protocolo se activó automáticamente cuando el contrato fue firmado. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué contrato? Daniel respondió con la misma calma. Un acuerdo de seguridad digital corporativa. Jake levantó la voz desde atrás. ¿Ese de 16 millones? Daniel asintió una vez. El patio volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez no era sorpresa. Era algo más complejo. Reevaluación. La historia que habían escuchado durante años estaba siendo reemplazada en tiempo real. Miré nuevamente el sobre, luego a mis padres. Quiero que entiendan algo. Mi voz seguía tranquila. No estoy enojada. Mi madre parpadeó, sorprendida. ¿No? Negué suavemente. Estoy decepcionada. Esa palabra golpeó diferente, porque no era explosiva, era firme. Durante años pensé que simplemente no entendían mi trabajo. Hice una pausa. Pero ahora entiendo que sí entendían algo. Miré el sobre otra vez. Entendían que la historia de Emily la fracasada hacía más fácil pedir favores. Mi padre dio un paso adelante. Eso es ridículo. Levanté el documento. El banco necesita un segundo firmante porque el préstamo es demasiado grande. Nadie discutió ese punto, porque era un hecho. Si todos creen que soy alguien que depende de ustedes. Miré al grupo. Entonces parece natural que yo firme esto. La señora Brooks asintió ligeramente. Mi madre intentó intervenir otra vez. Emily, nunca dijimos que fueras una fracasada. Mi tía Laura habló sin querer. Bueno, sí lo dijiste una vez. El patio entero giró hacia ella. Laura se llevó la mano a la boca. Lo siento. Pensé que ya lo sabían. Mi madre se puso pálida. Mi padre la miró sorprendido. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente Jake dijo en voz baja, «Wow». Pero lo curioso fue lo que sentí en ese momento. No era satisfacción, no era venganza. Era algo mucho más tranquilo. Como cuando finalmente ves una habitación con la luz encendida después de años en penumbra. Todo estaba claro. La señora Brooks apoyó una mano suave en mi brazo. Emily. La miré. Sí. Puedes irte cuando quieras. Su tono era tranquilo. Pero el significado era profundo. No tenía que quedarme allí. No tenía que resolver cada cosa. No tenía que ganar ninguna discusión. La verdad ya estaba en el aire. Daniel dio un pequeño paso hacia mí. Emily, el equipo está listo cuando lo necesite. Asentí. Luego miré a mi padre. Te felicito por tu retiro. Él parecía desorientado. Emily. Pero no terminé la frase por él. Me giré hacia mi madre. Espero que encuentren una solución con la casa. Ella abrió la boca para hablar. Pero no lo hizo. Porque ambos sabíamos lo que significaba. Yo no iba a firmar. Doblé el sobre con cuidado y lo dejé sobre la mesa del patio. Justo al lado de una bandeja de hamburguesas. Un contraste extraño. Papeles financieros importantes junto a comida de fiesta. Luego tomé mi bolso de la silla. El equipo de seguridad ya se estaba moviendo discretamente hacia el coche. Cuando empecé a caminar hacia la calle, escuché pasos detrás de mí. Era Jake. Emily. Me detuve. ¿Sí? Se rascó la cabeza. Solo quería decir que lo siento.
¿Por qué? Por creer esa historia. Sonreí suavemente. No es tu culpa. Pero debí haber preguntado. Quizás, él dudó. ¿Podemos hablar alguna vez sobre tu empresa? La curiosidad en su voz era genuina. No en una reunión familiar, respondí con una pequeña sonrisa. Jake rió. Justo. Continué caminando. Cuando llegué al coche, la señora Brooks apareció detrás de mí otra vez. No sabía cómo se movía tan rápido. Emily. La miré. Ella sonreía de esa forma tranquila que siempre tuvo. Estoy orgullosa de ti. No por la empresa, no por el dinero. Lo entendí inmediatamente. Gracias. Ella inclinó la cabeza. Recuerda algo. ¿Qué cosa? Las personas que necesitan reducirte generalmente lo hacen porque no saben cómo crecer ellas mismas. Asentí. Esa frase se quedó conmigo. Daniel abrió la puerta del SUV. Antes de entrar, miré la casa una última vez. El patio seguía lleno de gente. Pero el ambiente había cambiado completamente. Algunos invitados hablaban en voz baja. Otros miraban el sobre la mesa. Mi madre estaba sentada ahora. Mi padre todavía junto a la parrilla, que nadie estaba usando. La historia había terminado. No con una pelea, no con gritos, solo con la verdad entrando en la habitación. Subí al coche. La puerta se cerró suavemente. Daniel miró hacia atrás desde el asiento delantero. ¿Aeropuerto mañana a las 7? Asentí. Sí. El vehículo empezó a moverse lentamente. Mientras nos alejábamos de la casa sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. Durante años había pensado que todavía necesitaba demostrar algo, explicar algo, convencer a alguien. Pero esa tarde entendí algo diferente. No necesitas convencer a las personas que decidieron no verte. Solo necesitas seguir viviendo tu verdad. El coche dobló la esquina. La casa desapareció de la vista. Y por primera vez, la historia que otros contaban sobre mí ya no tenía ningún poder. Solo quedaba la mía. Si esta historia te recordó que nunca debes dejar que otros definan tu valor, escribe en los comentarios la palabra fuerza. Y si llegaste hasta el final de esta historia, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad siempre habla más fuerte que cualquier mentira.